Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de 3 lecciones. Mi nombre es Miguel Jaramillo, el director del programa de Ingeniería Administrativa de la Universidad de IA, y me acompaña, como siempre, Cristina Arbeláez, nuestra Hola a todos. colega en este ejercicio. A ver. Hoy nos acompaña en esta sesión Juan Carlos Mora, el presidente del Grupo Bancolombia, quien muy amablemente pues ha separado un espacio para compartir con nosotros. Juan, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio de 3 lecciones. Miguel, un gusto. Un saludo muy especial para ti, para Cristina, para todos los que nos escuchan en la tarde de hoy y que nos verán después probablemente en diferido. Un saludo muy especial y muchas gracias por esta invitación. No, antes a vos, Juan, mil gracias por aceptarla, y pues hoy para todos vamos a hablar del tema de comunicaciones y Juan nos va a contar sus 3 lecciones al respecto, pero antes de eso, como siempre, la idea es que Juan nos cuente un poquito sobre él y lo que ha sido su trayectoria en el mundo laboral. Entonces, Juan, adelante, por favor. Muchas gracias, Cristina. Yo les voy a contar cómo ha sido mi trasegar laboral. En un par de semanas cumplo 30 años de ser banquero. Yo soy administrador de negocios y tengo una maestría en administración. Y mi vida laboral empezó en un negocio de familia. Yo me gradué y empecé a trabajar con mi familia, que ha tenido negocios de vehículos toda la vida, pero resolví que eso no era lo mío, a pesar de que era el negocio familiar y que no me sentía que estaba desarrollando una cosa con la que yo me sintiera. Y empecé a buscar el mundo financiero, que era lo que me llamaba la atención. Y en el año 91 entré a lo que en su momento era la Corporación Financiera Nacional. Una entidad financiera pequeñita, de 200 personas o menos que en ese momento, que lo que hacía era dar crédito a las compañías para hacer proyectos de inversión, créditos de largo plazo. En ese momento, y estoy hablando de hace 30 años, entonces voy a contar un poco de prehistoria para los que nos están viendo aquí. En ese momento los bancos prestaban a 90 días. O sea, los créditos eran a 3 meses. Ese era el plazo que prestaban los bancos. Y había unas entidades que eran corporaciones financieras que prestaban a largo plazo para poder hacer proyectos. Proyectos de inversión, proyectos para invertir en fábricas. Entonces, yo entré como analista de crédito y en ese momento me tocó evaluar proyectos como los de Tablemac, una compañía que hoy es grande. En ese momento financiamos Tablemac y era con recursos del Banco Mundial y del BID. Eran recursos que se llamaban redescontados, es decir, los recursos los ponía una entidad multilateral, la entidad local era la que hacía el análisis y lo prestaba. Una experiencia maravillosa en ese momento, analista de crédito. Después de 2 años, pasé a ser comercial, a hacer lo que en ese momento, o lo que se llama un gerente de cuentas, es decir, atender clientes. Nada más lejano a lo que yo he sido, porque, y esto es importante para esta conversación, yo soy muy tímido y de pocas palabras. Y así, esa es mi personalidad, y eso ha sido. Claro. Entonces, encontré un primer reto en mi vida de ser comercial. Que todos tenemos la imagen de lo que es ser un comercial, la persona que es entradora, que habla, y yo no soy eso. Obviamente esto era un tema muy especializado con gerentes de compañía, no era pues no era una cosa que uno fuera culebrero, técnica, no era un culebrero. Exacto. Sí. Primer reto comercial, y fui comercial durante 2 o 3 años, aprendí mucho porque me tocó no solamente colocar crédito ya desde el punto de vista comercial, sino también gestionar clientes en problemas. Y eso me ha servido mucho después ese es un buen reto. Ese es un buen reto. Había una compañía que ustedes, no sé si se acordarán, pero que se llamaba Albón, que hacía tarjeticas sí, claro. Bueno, esa compañía tuvo muchos problemas financieros y era cliente credenciales. Y credenciales, claro. Credenciales eran muy importantes. A Cristina le debían haber dado muchas credenciales de Albón. Los estudiantes no
deben tener ni idea qué es No, eso. si nosotros tres seguimos hablando de esto, vamos a perder a toda la audiencia porque Total. nadie sabe de qué estamos hablando. Nadie sabe ni siquiera qué es una credencial, Miguel. Así Exacto. que dejemos ese tema a un lado. Que vayan y Bueno, lo googleen. en todo caso, esa compañía tuvo muchos problemas, me tocó. Bueno, y así. Y después me dieron un encargo que fue banca de inversión. Banca de inversión, en ese momento, privatizaciones, las primeras privatizaciones que había en Colombia. Me tocó trabajar en la privatización de gas natural en Bogotá. Una experiencia, 9 años trabajando en banca de inversión, tal vez de las experiencias profesionales más ricas que he tenido en la vida. Hice un intervalo ahí y me fui a estudiar. Me fui a estudiar en el año 2000 a los Estados Unidos con una beca que me dio la corporación. O sea, y yo estudié porque en ese momento había un convenio con Fulbright y a través de la beca Fulbright me fui a estudiar. Hice un MBA, ya en ese momento estaba casado y tenía una hija. Regreso y 2 años después cambio totalmente de responsabilidad y paso a ser el vicepresidente administrativo de esa corporación, que ya se había fusionado y ya había tenido, digamos, unas evoluciones. En el 2005 viene un hito muy grande, muy importante, y es que se anuncia la fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura, esta cosita pequeñita en la que yo trabajaba. Era la más pequeña de todos. Conavi, una corporación de ahorro y vivienda, Claro. grande, conocida, querida, muy estimada, dedicada a crédito de vivienda, pero que ya era un banco. Ya en ese momento habían evolucionado. Otra historia patria que después contaremos porque no es el momento de cómo las corporaciones evolucionaron a ser bancos. Bancolombia, el banco más grande del país en ese momento, o uno de los más grandes. Se suman estos tres y yo venía de la entidad pequeñita. Y tengo una entidad pequeñita que tenía un aporte muy importante porque digamos que tenía un segmento de clientes muy específico con unos negocios muy grandes, ¿cierto? O sea, que era un complemento fundamental para el portafolio. Así es, Miguel, y eso es muy importante porque esta fusión tenía una característica. Estaba Bancolombia, que era una entidad multibanca que tenía poca vivienda realmente. Estaba Conavi, que tenía mucha vivienda. Y estaba Corfinsura, que era un banco que solamente le prestaba a empresas, pero un portafolio muy, muy, muy grande en monto, muy especializado, con una banca corporativa muy especial. Entonces era una fusión muy bonita porque era muy complementaria. Hay una cosa que se llama, en fusiones y adquisiciones, una cosa que se llama fusión de iguales. En inglés, mergers of equals. Esto se supone que era una fusión de iguales, así se planteó jurídicamente. Eso no tenía nada de fusión de iguales. Eso era Bancolombia, era el comprador, el tomador. El absorbente. Básicamente, yo volví a empezar. O sea, yo volví a empezar porque, a pesar de que mi contrato dice que tengo 30 años, en el año 2005, yo llego a una entidad enorme, pues pasar de tener otro mundo, 300 empleados a una entidad grandísima con banca personal, que la banca personal es otro mundo también, completamente distinto. Y a mí me encargan en ese momento de la fusión, la vicepresidencia de riesgos, de este monstruo en el que yo llego conociendo la banca corporativa, porque había trabajado en banca corporativa, sin conocer la banca de personas. ¿Pero habías trabajado en riesgos en Corfinsura o no? No. ¿O eran canales donde estabas trabajando? Fuiste analista de crédito. Fui analista, después hice banca de inversión. Pues... En banca de inversión hay bastante riesgo porque uno le toca analizar mucho proyecto y hacer mucha cosa. Había trabajado como analista de crédito, pero yo cuando llega la fusión era en una posición administrativa. Yo era el encargado de gestión humana, de tecnología, de proveedores, de compras, de todo lo que... Otra expresión de viejito, de lo que mi mamá dice que es la dentrodería, o sea, el trabajo de adentro de la casa. Puro dentrodero, puro. Sí. Esa es una expresión también que no es muy... O sea, vamos revelando la edad poco a poco. Y arranca el tema de riesgos. Una experiencia muy retadora porque, les digo, yo no conocía el tema de riesgos de personas, que es un reto grande. Lo disfruté mucho porque riesgos es el corazón de una entidad financiera. Ahí es donde, digamos,
básicamente un banco, una entidad financiera gana dinero por tomar riesgo. Es decir, yo asumo un riesgo y por eso cobro. Esa es, digamos, la función principal. Unos años muy en los que aprendí muchísimo, muy retadores, sobre todo el primer año llegando nuevo, entre comillas, porque entonces como no era nuevo, nadie te decía, te trataba como nuevo, te supone que ya tenías toda la experiencia, pero sí estabas nuevo. Una experiencia en riesgo muy interesante, muy enriquecedora, con un gran jefe, Jorge Londoño, en ese momento era el presidente del banco, un maestro, tal vez el mejor banquero que puede haber. Yo he aprendido mucho y lo sigo teniendo como mi referente en muchas cosas. En el 2011 se va Jorge Londoño y llega Carlos Raúl Yepes. Carlos Raúl llegaba más o menos en enero del año 2011, o febrero, principios de febrero, y a finales de febrero me dice, Juan Carlos, en ese momento teníamos unos problemas en el banco de caídas del sistema. Teníamos una inestabilidad muy grande porque estamos haciendo un proyecto muy ambicioso y estamos muy inestables. Me dijo, usted es el vicepresidente de riesgos, el riesgo más grande que tenemos en este momento es la tecnología, váyase a manejar eso. Y desde ese momento me fui a manejar la tecnología del banco y 8 o 9 meses después, otra vez todo el tema de apoyo, la dentrovería, pero ya en una casa más grande. Y estuve en esa responsabilidad de la tecnología, los temas administrativos, todo lo que es la operación del banco, que un banco que opera, digamos, en personas es muy masivo. En el año 2014, Carlos Raúl me dice, miren, en la banca están pasando muchas cosas, yo quiero que nos enfoquemos en el tema de innovación y voy al tema de innovación. También una experiencia maravillosa porque es la posibilidad de pensar unas cosas distintas. Y en el año 2016, cuando yo menos lo esperaba, un día me llama Carlos Raúl a la oficina un lunes. Yo estaba en una reunión y me llama, ¿dónde estás? ¿Estás en el banco? Y le dije, sí, estoy en el banco. Ven a mi oficina, por favor. Ay, Dios, aquí pasó algo. Ay, Dios. Me dice, bueno, yo me voy a retirar del banco, he tomado la decisión, tengo unos temas personales, familiares, bueno, la historia que se conoce. Hoy hay junta al mediodía en el banco, yo voy a renunciar en esa junta, renuncio a la presidencia. Y tú eres una de las personas que está siendo considerada para el candidato. Me mandaron a preguntarte si te interesa el tema. Wow. Y yo dije, te va a llamar, en ese momento el presidente de la Junta era David Bojanini. Me dijo, David Bojanini quiere hablar contigo, pero te quiero preparar que esto es lo que te va a preguntar. Si a ti te interesa que él te candidatice o que te proponga como uno de los candidatos a ser presidente. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy y el por qué escogí el tema de comunicaciones. Porque en ese momento lo que pasaba por mi mente no eran los retos del banco y lo que significaba, digamos, eso no me angustiaba, porque yo sabía que el tema de ser el presidente del banco implicaba una responsabilidad de ser vocero del banco, de tener que hablar con periodistas, de tener que... y eso me angustiaba, pero de manera importante. El tema de la exposición, pues digamos sí, que es un reto para una persona que es tímida. Tímida y de pocas palabras. Entonces, por mi cabeza pasó esto y se los digo con toda tranquilidad, decir, no me tengan en cuenta. Por ese tema específicamente, Wow. de yo no, digamos, de la exposición que implicaba y que lo que a mí me significaba exponerme públicamente a ser el representante. Y más que por el temor mío era decir, yo sí soy capaz de hacer esto. O sea, es que voy a tener la responsabilidad de representar a esta entidad, que es una entidad muy importante, y yo sí lo voy a hacer bien. Y sinceramente pensé en decir que no. Juan, llamé a mi esposa, dale Miguel. No, que yo quisiera ahí decir algo, y es que eso que nos estás contando me parece que tiene un mensaje de un aprendizaje muy importante, sobre todo pues para los estudiantes que nos ven en este momento. Cuando uno es estudiante y uno tiene al frente al presidente de Bancolombia, pues uno se imagina que el presidente de Bancolombia no le da miedo, ¿cierto? Y que no tiene, y que se las sabe todas, y que
que está para las que sea, o sea, el reto que se sigue, mándeme lo que yo aquí lo atiendo, ¿cierto? Pero ahí estás tocando un elemento que yo creo que es súper importante y es la autenticidad de que uno, a pesar de que esté en una posición con una responsabilidad muy grande, pues sigue siendo un ser humano que tiene inquietudes, temores, preocupaciones, que las preocupaciones no solamente son desde lo profesional, sino que también pasan por lo que uno siente en su fuero individual, ¿cierto? Que eso Sí, puede que no lo comparta uno normalmente en la oficina. sí, y es un tema, y esto que yo sentía no era un tema que yo me estuviera inventando, o sea, porque yo les voy a contar anécdotas. Les conté que en el 2005 llegué a esa entidad fusionada Bancolombia, y una de las responsabilidades que tenía era ser el presidente de la Junta de la Fiduciaria. Y yo hoy todavía me acuerdo en el año 2006 que la fiduciaria creo que cumplía 15 años y al presidente de la Junta le tocó dar un discurso y ese discurso fue un desastre. O sea, yo sudaba. Yo creo que no hilé 3 palabras juntas, gagueaba. O sea, fue un desastre, tan desastre que me marcó. Hoy me acuerdo de ese momento y todavía sudo cuando eso debe estar grabado por ahí, pero yo no soy capaz de ver eso. Entonces Miguel, yo era consciente, y eso va marcando un poco las lecciones que les quiero compartir, pero yo era consciente de que tenía una cosa que además que yo sabía que era importante para el cargo, porque además yo había trabajado con Carlos Raúl, que es un comunicador maravilloso, que es una persona que tiene una facilidad, y Jorge Londoño más. O sea, yo sabía y los admiraba, y yo los veía como unas personas, habían sido mis jefes, los dos, en las responsabilidades que yo había tenido antes, pues tenía alguna exposición, y sí, me tocó eso, que les conté la anécdota de la fiduciaria, y bueno, y en el banco, como es tanta gente, hay que hacer mucho video para poder comunicarnos, y para mí los videos eran una tortura. Yo no era, sí, otra vez, me ponía tan nervioso que no era capaz de hilar 3 palabras, entonces eso era, bueno, una grabación de un video mío podía durar 3 horas, porque para grabar 5 minutos más o menos coherente. Entonces yo sabía que ese era un tema, y entonces yo llego a esa responsabilidad, Miguel, a tu punto de decir, bueno, ¿será que yo sí soy la persona indicada con esta responsabilidad? Insisto, y no es por sobrado ni por nada de los otros temas, sí, son muy importantísimos, pero eso no me angustiaban. Después me di cuenta que sí me debería haber angustiado, pero eso es otro problema distinto. Pero en ese momento, yo inclusive pensé en decir que no. Llamé a mi esposa y me dijo, ¿estás loco? No, esto es por lo que has trabajado toda la vida, o sea, tienes que decir que sí, ¿cómo que no? Bueno, el cuento cortico es que a las 2 de la tarde era presidente de Bancolombia ese día. O sea, eso pasó en ese poco tiempo. Cristina, en esas O sea, eso 4 fue 5 de una horas, mañana. en esas 5 horas, si hubiera habido más tiempo, yo no sé si estaría aquí hablando con ustedes, estaría probablemente haciendo otra cosa. Porque eso fue a mansalva. Wow. Yo le digo a mi esposa, es que tú me viste parado en el borde del abismo y lo único que hiciste fue empujarme, pues, o sea, como quien dice. Ay, qué buena historia. Entonces, a las 2 era presidente del banco. Pues, pasé a ser jefe de mis compañeros. Cosa que también es retador. Lo cual no es fácil, sí. Lo cual no es fácil, y lo cual uno se tiene que ganar ese espacio, hay que ganárselo. Es. O sea, eso no, el hecho de que lo nombren a uno no quiere decir que uno es el líder, sino que hay que ganarse. Total. Entonces, arranca una etapa muy bonita ya en el año 2016. Por eso les digo que cumplo 5 años de ese momento ahora, también en mayo, 1 de mayo. Pero el nombramiento, esa historia que les conté pasó el 18 de febrero. Juan, pero una cosita sobre esta historia, y es el rol de tu esposa. Ella, con seguridad, como le pasa a la mayoría de las esposas, ven en su compañero pues unas características muy distintas a las que uno ve cuando se mira al espejo por las mañanas, ¿cierto?
y ella al final del día, pues seguramente tenía la convicción de que vos ibas a ser capaz de asumir la responsabilidad con todo y lo que te iba a implicar desde el punto de vista de perder esa timidez. De alguna manera, ese apoyo de ella, pues sí, te empujó al abismo, pero te empujó y seguramente fue un riesgo muy calculado de parte de ella No, también, porque dijo, yo sé que somos capaces de salir para adelante con esto, porque al final del día esos temas la terminan impactando más a ella que al banco, porque esos temas de la timidez y eso uno los debeles en la casa. sí, y las angustias y todo les toca sufrirlo porque a uno en el trabajo pues le toca hacer lo que tenga que hacer y probablemente no tiene esa apertura de mostrar, digamos, sus debilidades, sus angustias, aunque en el caso mío eran evidentes mis limitaciones de comunicación, eran muy evidentes. Y yo estoy de acuerdo contigo, y yo hoy le agradezco. Y sí, yo digo, me empujó al abismo, pero porque sabía que yo no me iba a matar, porque de alguna manera iba a tener un paracaídas que me iba. Ahora, que me ha costado sacrificio y trabajo, que a ella no, eso sí te lo digo con toda claridad, ¿sabes? Esto no ha sido una cosa, me ha costado y todavía me cuesta, o sea, Sí, todavía. sí, con seguridad. Entonces, pero yo se lo agradezco toda la vida también, porque si no hubiera tenido un empujón, pues probablemente no hubiera, mis propios miedos hubieran dicho, no, yo paso esta oportunidad. Sí. Y yo creo que eso nos encaja súper bien con esa primera lección de este tema de comunicaciones que tiene que ver con si eso se nace o se hace. Sí, Cristina, y yo creo que es eso, y es que uno tiene que ser consciente de sus propias debilidades. Y yo veía, entonces, y uno de mis temores era, yo veía a mis dos predecesores comunicadores magníficos, y yo con esta debilidad. Entonces, lo primero que uno tiene que ser consciente es de uno qué tiene y qué no tiene. Y esa es la primera lección. Y yo en comunicación, lo primero que hice es decir, mire, esto a mí no me sale innato. Por lo tanto, yo no puedo pretender hacer lo que hacía Carlos Raúl o lo que hacía Jorge Londoño, que sí les salía innato, porque tenían sus habilidades y sus capacidades. A mí no me sale innato. Por lo tanto, yo tengo que ser consciente de que si no me sale innato y evaluarlo, ¿qué tengo que hacer? O sea, y ese es como el primer punto que yo quiero plantearles. Y esto aplica para comunicación en el caso mío, pero aplica en todos los temas de la vida. Uno tiene como persona unas cosas que le funcionan y que son más naturales y más fáciles, más habilidades, y hay otras que son requeridas para lo que uno hace, y el tema de comunicación en mi posición de hoy es fundamental, es uno de los requisitos del cargo. O sea, en mi descripción de cargo dice, usted es vocero de Bancolombia. Claro. Y ser vocero, y no solamente vocero, digamos hacia afuera, sino comunicar hacia adentro. O sea, porque también, cuando tú tienes la responsabilidad que yo tengo hoy, tienes que tener la capacidad de comunicar hacia adentro y que esa comunicación sea efectiva y que los mensajes lleguen y en una organización como esta, como Bancolombia, que en Colombia somos 22.000, pero que en todos los países son 30.000 personas, la habilidad de comunicar es fundamental. Es que es una condición. O sea, porque una persona que no comunique bien lo que se quiere hacer, lo que se debe hacer, pues puede llevar a una organización como esta a donde no es, porque las personas no van a entender para dónde van. Entonces, esa primera lección es, uno tiene que ser consciente de lo que le es natural y más fácil y lo que no le es. En el caso mío, el tema de comunicaciones no me es natural. No es una cosa que yo espontáneamente pueda comunicar como yo quisiera. Entonces, uno en la vida tiene que ser consciente y eso, y a veces es más, las personas lo pueden ver, pero no es tan fácil uno hacerse la autorreflexión. Y lo que sucede normalmente es más un tema defensivo de no hacerlo. Pero eso, en el caso mío, yo creo que hubiera sido un fracaso si yo no hubiera dicho, bueno, yo tengo que reconocer que yo no soy un buen comunicador por mi personalidad, porque soy tímido, porque... Entonces, bueno, si no lo soy. Y un poco yo pensando en esta conversación decía, es como jugar, como ciertos jugadores. Hay jugadores
que innato tienen unas habilidades, son genios porque así nacieron. Hay otros que logran ser muy buenos trabajando, entrenando, trabajando en la técnica. Pero uno tiene que saber en qué trabaja para poder hacerlo. Entonces, yo diría que esa primera autorreflexión de, bueno, yo no soy bueno para esto, es requisito, ¿qué voy a hacer? Y ahí viene ya el segundo punto. Bueno, entonces, si no soy bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a encargar del tema. Y esto hay que, como los futbolistas que no son tan buenos en nato, hay que entrenar. Entonces hay que entrenar en lo físico, pero en la técnica. Y yo, entre ese momento en que me dijeron que era presidente, que era febrero 18, que les conté, o 19, y mayo 1 que empezaba a ser presidente, me metí en un curso intensivo de comunicación. Súper chévere, claro. Y les digo, la tortura fue una cosa... Miren, entonces, ¿cómo lo entrenan a uno en comunicación? Entonces, una persona muy buena, extraordinaria, a la cual yo le debo muchísimo, lo primero que me hace es, me dice, bueno, Juan Carlos, aquí está el tema, 5 minutos y aquí está la cámara. Y me grabó, me dio un tema, yo no sabía cuál era. Este es el tema y arranca a improvisar 5 minutos y yo lo voy a grabar. Y después de esos 5 minutos, entonces, venga, veamos el video. Venga, miremos todas las cosas que usted está haciendo. Desde el mensaje, desde lo que está transmitiendo, de cómo son sus gestos, de cómo está usted hablando, de cómo se está dirigiendo a la cámara. Ese es otro video que yo no puedo ver hoy, porque no soy capaz de verlo, porque es que me duele. Es una cosa, entonces me dediqué a entrenarme y a tener técnica. Y esa técnica... eso es como todo. Muchas veces las personas creemos que como hablamos, como escribimos, pues podemos comunicar. Y eso no es así. Insisto, hay personas que de manera innata lo hacen muy bien y tienen esa capacidad. Pero esto tiene técnica. Claro. Y esa técnica hay que estudiarla. Y en el caso mío, entonces... El primer punto es hacerse consciente, la primera lección. La segunda es, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de manera que uno pueda utilizar, o con esa técnica, uno pueda suplir eso que no tiene de manera natural. Y esa técnica existe y tiene unas definiciones, el mensaje que usted va a transmitir, cómo va a transmitir, cómo va a... Y ese trabajo en comunicación es muy poderoso. Y eso es algo que yo quiero enfatizar. Las personas que tienen, digamos, responsabilidades en las empresas o que su capacidad pueden ser muy buenas, pueden tener una técnica o un conocimiento técnico muy bueno, pero su capacidad de comunicar es la que maximiza todas esas otras características que tiene. Es la forma de poder realmente, insisto, maximizar todo lo que tú tienes. En el caso mío, yo les conté mi trayectoria. Yo he tenido la fortuna de trasegar por muchas áreas de esta industria, de la financiera. Pues les conté, desde analista, hice parte comercial, hice banca de inversión, estuve en la parte de atrás en la tecnología, estuve en innovación, estuve en riesgo. O sea, la parte técnica, y es porque he sido un afortunado, por nada distinto. Pero si yo con todo eso, si yo no era capaz de transmitir en esta responsabilidad, no hubiera sido capaz de avanzar como en esta responsabilidad. Entonces, el comunicar y el poder saber transmitir los mensajes y el poder generar confianza y el poder generar una interlocución con los diferentes actores, a veces muy hostiles. A veces enfrentarse a periodistas siendo uno presidente de un banco en algunas circunstancias son hostiles, o sea, hay hostilidad en muchos temas, o en ambientes, digamos, políticos en que tienes que enfrentarte defender un gremio, sí, o revisar una política, digamos, unas posiciones, una posición.
Entonces el conocimiento técnico no es suficiente o tu capacidad de entender la situación, sino ese mensaje de cómo tú comunicas es un tema que es fundamental y que es clave. Y de lo alguna otro, Juan, manera, perdón, una dale, pregunta Cris. con eso, con un invitado que tuvimos hace un par de semanas, que es Santiago Piedrahita de Grupo BIOS. Estábamos hablando también dentro de una de sus lecciones del tema de comunicación y él hablaba mucho del poder de lo simple, ¿cierto? De lo importante en la comunicación que era poder volver algo complejo simple para que esa comunicación tuviera mayor impacto y que pudiera trascender más allá. ¿Qué tan importante ha sido, como en este tema tuyo de comunicación, ese poder de lo simple? en el caso mío, yo tiendo a simplificar las cosas y soy capaz de, digamos, de llevarlas a un mensaje relativamente bien. Ese no es mi problema. El problema es que yo me pongo tan nervioso en la comunicación que eso simple no soy capaz de transmitirlo y no hila nada con nada y se me olvidan las cosas. Entonces, el poder de lo simple es fundamental y yo soy un defensor del poder de lo simple, o sea, de cómo uno tiene que traer las cosas, simplificarlas y ponerlas de tal manera que que se puedan transmitir. Pero el problema que yo he tenido es que yo creo que tengo esa capacidad y otra vez en la autoevaluación, esa es una cosa que a mí no me cuesta mucho trabajo tratar de, además como soy de pocas palabras y entonces eso me sale muy natural. Eso es muy bueno para resumir y para simplificar antes. Esa parte me sale... que decir mejor. ¡Qué bien! Esa parte me sale relativamente bien porque esa es muy natural a mí. O sea, yo al contrario, yo pues no soy de hablar una hora... Entonces, simplifico mucho, pero el problema es cómo hila eso para que se transmita de manera adecuada. Entonces, y en los mensajes, mira, en los mensajes he aprendido cosas. Entonces, yo ¿qué hago? Digamos, entonces, en esa simplificación, mentalmente digo, bueno, ¿cuál es el mensaje que voy a transmitir? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Y cuáles son los tres argumentos? Entonces, esto es técnica que aprendí en este tema. Entonces, el mensaje central y el triangulito. Y entonces, aquí está el mensaje 1, aquí está el mensaje 2, aquí está el mensaje 3 y aquí está el mensaje principal. Y cómo uno y las tres. Y eso lo hago mentalmente. Y entonces, ya con eso me da seguridad de que yo qué es lo que voy a transmitir. Porque finalmente la timidez es inseguridad. O sea, entonces, lo que he aprendido es lo que para poder manejar el tema es cómo me doy seguridad a mí mismo. Entonces, cómo logro que... y eso me lo enseñó la técnica. O sea, la técnica me dio esa seguridad de decir, no, es que usted ya sabe cómo manejar esto, entonces usted lo puede manejar. Entonces, utilizo la técnica de manera siempre permanente. Y eso me funciona ya bastante bien la mayoría de las veces. No siempre. Es que en teatro, por ejemplo, a los actores, muchos de los ejercicios que los ponen a hacer son ejercicios de improvisación, precisamente para que puedan interiorizar la técnica, porque es que improvisar, digamos, improvisar bien improvisado, no estoy diciendo improvisar en el contexto de algo que no está preparado, sino alguien que tiene la capacidad de entender la situación, como dicen los gringos, on the fly y salir, digamos, con una buena apreciación, pues lo que está haciendo es justamente lo que nos estás diciendo. Tiene la capacidad mental de aplicar una técnica y de, entonces, sin tener un libreto preparado, pues enfrentarse a una conversación o a una situación determinada. Y yo creo que esa es una de esas técnicas que a uno le deberían enseñar casi que desde el colegio, ojalá. O sea, que uno fuera bueno para aprender a improvisar, pero estructuradamente. De Sí, acuerdo, con una total. técnica y una Sí. capacidad. Y yo lo he aprendido. Y un poco la tercera lección es que tengo que aplicar la técnica siempre, porque tengo que volver al punto número 1 de la lección, y es que esto no es innato. O sea, entonces, y me pasa a veces que me confío más de la cuenta y digo, no, yo ya tengo esto dominado, y ahí es cuando aparece una cosa que no sale bien, porque vuelvo al tema número 1.
mi esencia es que yo no soy un buen comunicador, o sea, no es parte de mis capacidades, digamos, innatas, por lo tanto, tengo que aplicar una técnica, y la tercera es que la tengo que aplicar siempre. O sea, cuando me confío y digo, no, ya esto lo tengo dominado, sale mal. Sale mal porque vuelvo a un proceso en el que, entonces, uno tiene que ser muy disciplinado y muy claro con esos temas que uno identifica como que son temas en los que uno quiere trabajar, y a pesar de que la técnica le da una seguridad, tiene que aplicarla de manera permanente. Entonces, en ese tema de comunicación que lo quise escoger porque para mí ha sido un reto muy grande. En esta responsabilidad que tengo hoy de estar, digamos, al frente del banco. Ha sido un proceso que a mí me ha llenado de satisfacción, porque, volviendo a tu punto, Miguel, yo creo que mi esposa sí sabía que yo iba a ser capaz. Y el hecho de que hoy pueda hacerlo me llena de satisfacción, la verdad, porque ha sido un proceso que me ha costado, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y al final es un proceso de uno con uno. Termina siendo uno mismo y generándose las seguridades que se tiene que generar para que con esa seguridad uno pueda avanzar en el proceso de transmitir los mensajes que tiene que transmitir. Uno siempre tiene que tener claro cuál es su mensaje, qué es lo que va a decir, cómo de ese mensaje central, en el triangulito, Cristina, de comunicación. Y Miguel, yo creo que el tema de comunicación y de transmitir mensajes tiene que ser una práctica para los administradores de empresas, o sea, es una habilidad que hay que tener y desarrollar, y que es fundamental en el desempeño profesional, así como lo son muchas otras áreas más técnicas, pero el tema de esas habilidades, a mí me tocó cuando el MBA, pero era una electiva, no era un tema del pensum obligatorio para graduarse. Y yo en ese momento la tomé. Yo no sé cómo pasé la clase, porque creo que no lo hice muy bien. No lo hice muy bien en su momento, pero sí debería ser parte de esa formación de los administradores o de los ingenieros administradores, fundamental para poder avanzar en un proceso que finalmente es de liderazgo, y el liderazgo sin comunicación es muy difícil. La comunicación amalgama, ¿no? Es como uno tiene como las piezas con su equipo de trabajo, con la compañía, con la estructura que está alrededor, pero finalmente parte de esa función del líder o del gerente es lograr transmitir eso a través de la comunicación a un equipo, como dicen aquí en el chat, para que el equipo que lo rodea a uno termine mirando todos en la misma dirección, ¿cierto? Porque es que si no, también hay unos riesgos importantes de que los objetivos no se cumplan. Así es, y es que el liderazgo pasa por la comunicación, o sea, pasa por tú cómo transmites lo que tú quieres que suceda, o lo que tú esperas, y la forma de poder inducir comportamientos en otros pasa por la forma de comunicación de manera clara. O sea, ¿cómo induces tú? Y esto sucede en la vida también. O sea, y uno puede hacer el ejercicio claramente cuando uno se comunica con una persona de manera agresiva, esa persona responde de manera agresiva. Si uno se comunica de una manera tranquila, abierta, esa persona lo más probable es que responda de una manera abierta. Igual en el liderazgo y en el liderazgo empresarial. O sea, si uno transmite seguridad, transmite conocimiento, induce comportamientos en las personas que finalmente son fundamentales para que las compañías logren sus objetivos, porque aquí no es claramente que el trabajo en equipo implica que ese liderazgo sea desarrollado de tal manera que permita llegar a donde se quiere llegar. Entonces, hoy yo
digamos, participo en muchos, en mi rol estaba en la descripción de cargo, usted es vocero del Grupo Bancolombia y por lo tanto yo hoy ejercito de manera permanente el tema de comunicación, pero lo ejercito con la técnica y con esa conciencia de que no es algo que me salga innato, que en mi evaluación digo, esto es algo que usted necesita trabajar. Lo trabajo. Yo hoy, todas mis intervenciones tienen su triangulito, el cual yo preparo, porque yo sé que si el día que no lo hago, que a veces me pasa, no me sale. No te sale bien. No me sale bien, porque otra vez yo no tengo, a tu punto, Miguel, esa capacidad de improvisar y de hacerlo, porque además se refuerza de manera negativa. Entonces, como dije, uy, no me preparé. Entonces me viene la inseguridad. Entonces me vienen los nervios. Y entonces los nervios desconectan el cerebro del resto de cosas. Y entonces ahí eso se vuelve, es el círculo al contrario. En cambio, si yo estoy seguro de cuál es el mensaje, si lo preparé, se refuerza y al contrario comunica muy bien. Entonces, para mí ha sido un proceso interesante. Me llena de satisfacción, la verdad, pero también soy consciente de que no es un tema superado, o sea, y que probablemente nunca lo voy a superar, sino que será un tema que yo tengo que estar trabajando de manera permanente, y en mi responsabilidad en el banco es un tema permanente. Entonces yo hoy hago 2 o 3 videos a la semana para poder comunicar diferentes temas, porque es la forma que utilizamos en el banco. ¿Ya no te demoras 3 horas? No, ya lo hago en 20 minutos como mucho, a veces en 5. Tengo un streaming cada 15 días con todos los empleados del banco, en que se conecta el que quiera y se conectan entre 3.000 y 7.000 personas. Lo hago en vivo, no es grabado, o sea, es en vivo. Y yo hago un poco de host, invito a otras personas del banco, a esas personas externas, y yo hago un poco el trabajo que están haciendo ustedes hoy de conducir una conversación. Y les voy a confesar otra cosa, y ya hoy lo disfruto. Ya hoy no es un proceso de sufrimiento como lo era. O sea, yo cuando tenía que grabar un video, yo empezaba a sufrir 4 días antes. Claro. Que este día no llegue, o cuando me tocaba dar un discurso, cuando me tocaba una intervención pública, ese día para mí era un martirio. Ya hoy he aprendido a disfrutarlo, a que yo esto lo digo, bueno, es un reto, pero es un reto y por tanto ser un reto, y cuando lo hago bien me llena de satisfacción y lo disfruto. Hoy ya yo soy capaz de disfrutar un tema que para mí era un sacrificio total y que evadía, y hoy un poco me pongo retos a mí mismo sobre el tema de comunicación. A veces se me va la mano y digo, bueno, acuérdese que es que esto no es innato, y entonces me pongo retos más allá de lo que... Entonces, mis capacidades histriónicas son muy limitadas. Entonces, yo a veces en el banco pues, me empiezan a empujar a hacer cosas que yo digo, bueno, hasta cierto punto, pero de ahí para adelante ya no más. O sea, ya llega un punto en que ya el tema va... Pero empieza uno también a ir avanzando y a ir llegando a puntos y a cruzar ciertas barreras que uno mismo se ha puesto, que finalmente son límites que uno mismo se ha puesto por todos estos temas, y empieza a avanzar en un proceso de a disfrutarlo. Y yo hoy estoy en este proceso de disfrutarlo, siendo consciente de que no es una habilidad innata, de que la técnica tiene que estar y que tengo que preparar, que no es una cosa que mi capacidad pues, de improvisar funcione si no aplico toda la técnica. Juan, a veces... Dale, Miguel, perdón, yo también tenía una pregunta. A veces a uno se le acercan estudiantes con esa inquietud tal cual. Miguel, pues yo o soy tímido o yo me siento muy nervioso cuando tengo que exponer, me cuesta trabajo hablar en público, y pues esa es, digamos, una de esas habilidades que uno trata de motivar o de incentivar que la gente vaya desarrollando, porque finalmente la vida de un administrador, aún desde el
primer trabajo que uno tiene como analista, pues uno tiene que estar haciéndole presentaciones a sus jefes, a reuniones, a juntas, en fin. ¿Qué tip le podemos dar a ese estudiante que hoy en día dice, yo me siento identificado con la timidez del presidente de Bancolombia, pero él tuvo un coach que lo acompañó y que lo entrenó? ¿Yo cómo hago para entrenarme? Yo creo que hay que ser consciente de la limitación y yo creo que uno se tiene que retar a uno mismo, o sea, y entenderse a uno mismo, hacer un auto, porque esa timidez, en el caso mío y creo que en general, es inseguridad. Y entonces uno tiene que entender, bueno, inseguridad es ¿por qué? Porque yo estoy preocupado por lo que piensan los demás. Bueno, entonces si estoy preocupado por lo que piensan los demás de mí, entonces yo tengo que formarme una imagen mía lo suficientemente fuerte. Esto no es fácil, o sea, esto es muy fácil decirlo. Yo que lo he vivido y lo he vivido muchos años, sé lo que eso implica. Yo les cuento una anécdota. En el MBA había una materia en el que el profesor exigía participación, o sea, y el 30% de la materia era participación. Pues resulta que yo saqué el 70%, el 30% quedó en cero. En cero. Entonces, yo creo, Miguel, que uno tiene que autoexaminarse muy bien y entenderse a uno muy bien. ¿Qué es lo que me da miedo? Eso no es fácil. Yo creo que uno ve mucho las cosas de los demás, las de uno mismo le da mucho trabajo. Y ahí también uno se puede apoyar en personas en que le digan a uno qué ven de uno, pero finalmente yo creo que es un trabajo de uno mismo. Entonces, si una persona le da temor a hacer una presentación porque tiene un trabajo y tiene que presentar, pues tiene que entender qué es lo que le está dando miedo. Es la inseguridad, es que no siente que no comunica bien, es la imagen que tiene la persona de sí misma o lo que creen que tiene de los demás. Ese autoexamen es fundamental para uno empezar a atacar esos temas y irlos construyendo con una técnica. Esto no es fácil, es un proceso. Creo que lo acompaña a uno en su vida permanentemente, pero también les puedo decir que es muy satisfactorio y que lo empieza uno hasta disfrutar. A mí también, en la época en que estaba tal vez en riesgos, hice una presentación, me acuerdo, en el Hotel Dan, a unos estudiantes, y esa presentación fue un desastre, tan desastrosa que un estudiante se levantó y me dijo, mire, esto que usted acaba de hacer no nos sirvió para nada. Lo dijo públicamente. Wow. No te puedo creer. Lo dijo públicamente. Wow. Brutas. Wow. Sí. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero me la voy a saltar porque veo que ya nos están llegando preguntas de las personas que nos están viendo. Entonces, más bien le voy a dar paso a esas preguntas. Y creo que, Juan, me voy a saltar también la recapitulación porque tú la hiciste al final ahorita cuando estabas hablando. Entonces, y dije, ¿por qué no arrancamos con las preguntas? Muy bien. Entonces hay una primera pregunta de Alejandro Espina que dice, ¿es fundamental estar motivado para motivar? ¿Cómo hace usted para estar motivado? Alejandro, mira, el estar motivado es clave y yo comparto contigo, pero ¿qué lo motiva a uno? Lo que lo disfruta, lo que disfruta, eso es lo que lo motiva a uno. Entonces, hay un aspecto que a mí me causaba estrés, que era la comunicación, pero yo les digo, yo el trabajo que hago lo disfruto al máximo y el ser banquero, yo me siento orgulloso de lo que hago porque he sido testigo de cómo el trabajo que hacemos ayuda a muchas personas, ayuda a crear empresas, ayuda Entonces, disfrutar lo que uno hace es el secreto. Ese es el secreto. Y me disfruté cuando estuve en un reto de tecnología en el cual era un trabajo en el que era apagar un incendio. Hasta el tema de innovación, que es un tema que uno disfruta porque es un poco soñarse cómo es el futuro. Entonces, el tema, Alejandro, es tú, si te lo disfrutas, si estás haciendo lo que te nace hacer,
Eso tiene que generar la confianza y la capacidad de poder hacerlo muy bien. De acuerdo. Y como líder de un grupo tan grande, ¿cómo hace para manejar el poder? Esa es una bien buena. Esa me gusta Sí. mucho. Miren, en esa historia que les conté allá del 2016, yo me hice varias como, yo no sé si son promesas o ciertas máximas, ciertas premisas para mí mismo. La primera era que yo sabía que el primer año era un tema fundamental. O sea, que ese primer año yo tenía que ganarme ese liderazgo que les mencioné y ese era muy importante. La segunda era que yo pienso mi carrera en quinquenios. No me pregunten por qué, pero yo creo que uno en su carrera profesional, y eso es lo que yo he aplicado, debe tener como bloques de 5 años. A veces son 3, a veces son 7. No es que uno pues diga, hoy cumplí 5 y aquí ya... No, uno debe tener, o sea, para evaluar lo que está haciendo. Y es, si está en una posición y ya lleva 5 años o lleva 4, entonces debería evaluar, bueno, yo quiero cambiar, es el momento de cambiar. Pero para mí los ciclos de 5 años en la vida laboral son muy importantes. Entonces, me dije el propósito, yo a los 5 años evalúo cómo lo estoy haciendo y es el momento de hacer un alto y decir, esto lo estoy haciendo bien, es lo que quiero seguir haciendo, estoy aportando en el banco. Y en la tercera máxima que me dijo, que me puse fue esta, que no se me fuera a olvidar que una cosa es el presidente de Bancolombia y otra cosa es Juan Carlos Mora. Que en cierto momento van a coincidir en el tiempo y en el espacio, es decir, que Juan Carlos Mora va a ser presidente de Bancolombia, pero que eso va a dejar de serlo en algún momento, o más rápido o más tarde, y que si uno se cree que uno es el presidente, eso le nubla muchas decisiones. Entonces uno tiene que tener, entonces, ¿cómo manejo el poder? Sabiendo muy claramente quién es el presidente de Bancolombia y quién es Juan Carlos Mora, y qué es lo que yo tengo como persona y en lo que soy, en lo que creo, y cuál es el rol que estoy jugando como presidente de Bancolombia. Y que que voy a aún dejar el de ser presidente de Bancolombia le tiene que hacer caso a la esposa cuando le dice que diga que sí. a la esposa, a la hija, a las hijas, a la perra que estaba ahorita por aquí también. O sea, eso, Muy bien. pero el tema de poder es un tema que uno también tiene que aprender a manejar y no se puede confundir. El ser presidente de Bancolombia da un poder, eso pues es innegable. Pero ese no es Juan Carlos Mora, es el presidente de Bancolombia. Y yo voy a dejar de ser presidente de Bancolombia. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Yo voy a quedarme conmigo, con Juan Carlos. Y entonces hay que separar esas dos cosas. Y eso te tiene que generar unos ciertos comportamientos de entender que el presidente de Bancolombia puede tener muchos accesos a muchas cosas, pero Juan Carlos Mora no. El día que sea Juan Carlos Mora de a pie, como dicen, o de civil, pues ya no, y hay que tener ese desapego. De acuerdo. Hay una pregunta en la misma línea del tema del poder, nos la manda Lourdes Carreras, que es ingeniera administradora de Perú. Dice, ¿el poder de la comunicación en qué se basa? ¿Cómo debemos comunicar para lograr empatía y poder liderar? Lourdes, yo creo que desde la convicción y desde la fuerza que da el saber que lo que uno está transmitiendo, uno lo cree íntima y firmemente. Esa es otra de las cosas que he aprendido y es transmitir y comunicar para mí cosas en las que yo no creo o las que no estoy convencido, eso no me sale bien. No, yo no soy capaz, o sea, yo no soy capaz. Un poco, pues, si en mi vida me hubiera tocado ser actor, hubiera sido el peor del mundo, porque yo no soy capaz de representar una cosa en la que yo no siento y no creo y a veces toca.
En la vida hay veces que a uno le toca decir o transmitir cosas en las que uno no cree firmemente y eso no sale tan bien. Entonces hay que entender uno cómo se convence de que lo que está diciendo es realmente lo que tiene que decir y cómo lo transmite. Entonces el convencimiento, la fuerza del convencimiento es la que da ese poder. Bien. Muy chévere. Por aquí hay una pregunta de Juan Pablo Urrego. Dice, una posición de tanta responsabilidad exige una alta demanda de tiempo. En ese orden de ideas, ¿cuál es la clave del manejo adecuado del tiempo? Ay, Juan Pablo, si yo supiera eso, creo que no, ese balance es fundamental, y es muy difícil, yo trato de mantener ciertas rutinas y ciertos equilibrios y sobre todo, hay momentos en que uno tiene que decir no más. Y un poco yo lo aprendí también desde la universidad cuando hacía mi MBA, que, bueno, en inglés, que me costaba mucho más trabajo. En un momento en que yo sabía que yo tenía, o sea, si yo estudiaba 24 horas al día, igual me iba a faltar cosas que necesitaba. Entonces hay un momento en que decía, no, paro ya, no más. Igual con el trabajo, o sea, uno tiene que entender este trabajo en el que yo estoy, y creo que todos me pueden demandar 24 horas al día, 7 días a la semana, si yo se los dedico, ¿verdad? Y me queda faltando tiempo. Entonces uno tiene que entender que en algún momento tiene que parar y que hay otras prioridades y que hay que dedicarle tiempo a la familia. Eso no siempre es fácil, a veces se desbalancea. Y a mí me pasa, a veces me desbalanceo, a veces... Pero volviendo a tus palabras, es el entender también esa separación entre el presidente de Bancolombia y Juan Carlos Mora, ¿cierto? Porque es que el presidente de Bancolombia es el que tiene trabajo las 24 horas del día y Juan Carlos Mora, pues tiene necesita familia, también tener un espacio, familia, amigos, aficiones y descanso y demás. Pero tú tienes que decir parar en algún momento, Miguel, y abrir los espacios para eso. Y a veces se desbalancea porque uno digamos, hay momentos en que uno se va, pero uno mismo tiene que decir, vuelvo, el péndulo tiene que estar en la mitad y tengo que parar. Y tengo que parar porque, y no es ser irresponsable, porque es lo que tú dices, o sea, hay una persona y hay el presidente de Bancolombia. El presidente de Bancolombia puede estar en funciones 7 días a la semana, 24 horas al día, y no le alcanza el tiempo. Pues te los digo. Pero eso no puede ser. Entonces yo me pongo ciertos límites personalmente, de decir, bueno, no trabajo sino hasta cierta hora. Esto es muy feo, pero trato de no trabajar los 2 días del fin de semana, sino uno más. Esto no está bien, pero hago, digamos, las cosas que no soy capaz de hacer en semana durante una tarde del fin de semana o 2. Pero trato de ponerle límites y momentos en que hay que escoger, y si hay un tema familiar frente a un tema laboral, trato de primar el tema familiar por encima del tema laboral. Claro. El tema familiar por encima del laboral. Trato de hacerlo. No siempre lo logro también, pero sí trato de hacerlo porque sé que es importante, que hay momentos y sobre todo que es que la vida pasa y pasa y si uno pierde momentos personales y familiares, eso no se recuperan nunca y eso no se le puede olvidar a uno. Y la familia va a estar ahí, los amigos van a estar ahí, la presidencia de Bancolombia va a terminar. Así es. Hay una pregunta también de una de las estudiantes, de Camila Díaz. Dice, ¿cómo le apuesta a Bancolombia o cómo ha enfrentado la cuarta revolución industrial? Ay, Camila, ese es un tema bien bueno porque les mencioné el tema de innovación en el año 2014 y para mí la cuarta revolución industrial, que es, digamos, una forma de llamar una evolución que estamos teniendo como sociedad y que yo creo que esto que estamos viviendo ahora, y esto es un periodo de 30 años, es un punto de esos de quiebre de la humanidad, así como la máquina de vapor por allá en el siglo XVIII cambió y generó toda la revolución industrial inicial. Ahora estamos viviendo un momento que es un periodo largo, o sea, que esto no es una cosa que suceda puntualmente. Entonces, esa revolución que está basada, esta que estamos viviendo en la tecnología, que nos está habilitando una cantidad de capacidades, nos está cambiando como sociedad. No es solamente que la tecnología aparezca y ya, es que como sociedad, como individuos,
estamos cambiando y estamos evolucionando y nos hemos vuelto exigentes en unas cosas y nos hemos vuelto intolerantes en otras y nos volvemos inmediatistas. Entonces, ¿cómo responde una entidad como Bancolombia a esa realidad que está sucediendo? Pues tiene que utilizar la tecnología, definitivamente, pero esa no es la razón de ser. O mejor dicho, finalmente no es la tecnología per se con la cual uno enfrenta, sino cómo entiende uno, cómo las personas están cambiando, qué están esperando, esa inmediatez, a qué se debe, cuáles son sus expectativas, cómo la experiencia con una entidad como Bancolombia hoy es más importante que nunca, cómo somos empáticos frente a lo que las personas viven y sienten, cómo te comportas. Entonces, y eso te lo apalanca la tecnología, o sea, ¿cómo logras tú entonces comunicarte con tus clientes, ojalá uno a uno? Y entonces para eso lo que utilizas es información analítica, inteligencia artificial para entender, pero finalmente lo que tú quisieras es poder comunicarte uno a uno con tus clientes. Entonces, el objetivo es la comunicación uno a uno, no es la inteligencia artificial, esa te da la herramienta. Entonces, en eso estamos trabajando y es un reto enorme porque es muchísimo más difícil transformar una compañía como Bancolombia que crear una compañía de cero. Porque cuando uno la crea, nace con unas características muy especiales. La transformación es durísima, es muy, muy retadora y quedan muchas cosas del pasado, desde lo cultural hasta el legacy de la tecnología. De acuerdo. Juan, siendo las 6:01, que ya nos gastamos la hora, pero tenemos aquí otro par de preguntitas. ¿Nos regalas 10 minuticos máximo para estas otras preguntitas? Yo estoy disponible el tiempo que quieran. Maravilloso, muchas gracias. Entonces, por acá tenemos otra pregunta que dice: buenas tardes, señor Juan Carlos, le tengo dos pequeñas preguntas. ¿Has llegado a cumplir todas tus metas? ¿Y qué le dirías a los jóvenes de hoy en día que no saben qué hacer con sus vidas? Esa segunda está muy difícil. ¿He llegado a cumplir mis metas? No. Y les tengo una mala noticia. Yo creo que uno nunca llega a cumplir todas sus metas. Se va aproximando a cumplirlas, pero no las cumple todas. Y yo creo que el día que uno diga, cumplí todas mis metas, ese día se le acaba como la razón de ser y de vivir. Y siempre llegan nuevas, ¿no? Y un poco, por ejemplo, yo nunca ambicioné a ser presidente de Bancolombia. Eso no era algo que yo decía, no, es que esa es mi meta y yo llego ahí ya, como dirían por ahí, coroné. No, eso no. Y estar aquí, digamos, en una posición que es importante, que es de reconocimiento y el cual yo me siento profundamente, digamos, orgulloso de tenerla, pero lejos de decir yo cumplí mis metas. Y hoy dentro de lo que estoy haciendo tengo muchos retos y muchas metas y me frustro y hay cosas que yo digo, ¿y esto por qué no lo estamos haciendo? ¿Y por qué no lo estoy logrando? ¿Y por qué no estoy...? Y terminará esta etapa de ser presidente de Bancolombia y yo seguiré teniendo metas y hay que empezarlas a construir desde ahora, en qué quiero ayudar, en qué quiero trabajar, en qué quiero implementar mi tema. La segunda, Cristina, era la más difícil. La segunda, sí. ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy en día que no saben qué hacer con sus vidas? Yo creo que lo primero es que uno no se puede desesperar si no sabe qué va a hacer con su vida. Eso es un proceso natural. Y uno tiene que ir entendiendo eso que uno disfruta. O sea, lo que uno tiene que buscar es lo que realmente uno le gusta hacer, lo que uno dice, uy, yo por esto. Y esa energía es la que lo lleva a uno a encontrar lo que realmente le gusta. Cuando yo les conté que yo estaba trabajando en el tema de familia y yo no me sentía realizado a pesar de que era lo mío y que era un poco, yo era el mayor de la familia y estaba un poco predestinado a que yo debería ser como el sucesor, pero yo no me sentía realizado y a mí lo que me habían gustado siempre eran los números, las finanzas, y ese cambio para mí fue fundamental y perdón que ponga el ejemplo porque era lo que me gustaba hacer. Y hoy cuando yo miro 30 años después, si alguien me pregunta ¿cuál es, digamos, la razón por la que usted cree que está donde está? Porque me he disfrutado cada una de esas etapas que les describí, porque encontré un camino que a mí me llamaba la atención, que me gustaba, que lo disfrutaba.
Entonces es encontrar eso. Y eso para unas personas es algo, para otras es otro distinto. No hay una receta, no hay una cosa que... Hay personas que disfrutan siendo emprendedores, a pesar de lo duro que es y de los fracasos, y se lo disfrutan y lo gozan. Y el fracaso es parte de esa adrenalina que mueve. Hay otros que les gusta más la estabilidad y la seguridad de ser empleados y de entender que tiene una cosa mucho más estructurada, pero eso lo tiene que encontrar uno mismo. Eso no es muy difícil que haya una receta. Pero Juan, sabes, yo que creo y digamos que en el marco de toda esta historia que nos has contado, que nos has abierto pues también un espacio muy personal tuyo, que es contar tu historia profesional, yo creo que esos recorridos que se le van apareciendo a uno en la vida le ayudan también a ir encontrando ese propósito, porque probablemente no estabas pensando cuando llegaste como analista a la Corporación Financiera Nacional que algún día ibas a ser el presidente del banco más importante del país, ¿cierto? Pero todo ese recorrido, toda esa exposición de haber conocido distintos tipos de clientes, de haber estado en una corporación, después de haber participado en la fusión, después de haber estado en el proyecto de tecnología que realmente, lo dijiste muy rápido, pero eso era un proyecto gigantesco que además te dio la oportunidad de conocer las entrañas de todo el banco. Volviendo a las expresiones de las mamás, pues miraste debajo de las enaguas del banco, ¿cierto? La dentrodería y las tripas. Con Ahí todo está el todo. detalle, ¿cierto? Porque ese fue un proyecto gigante y al final del día todo eso fue construyendo al presidente que hoy tiene el banco, ¿cierto? Sí, lo has descrito muy bien y yo comparto esa visión. Y hay cosas, digamos, momentos muy duros en todo ese transcurso, pero todo eso me ha formado o me formó para llegar aquí. Y uno tiene que entender eso. Y hay momentos en que hay otra anécdota y es, estando en la Corporación Financiera Nacional, a mí me promovieron en algún momento, creo que estaba de gerente de cuenta, a un cargo importante. Era, en ese momento se llamaba subdirector o subgerente internacional. Y eso se supone que era una promoción. Y el subgerente internacional lo único que hacía era generar cartas de crédito y era un trabajo totalmente operativo, la cosa más. Y yo a los 2 meses me devolví y dije, yo no quiero esta promoción, devuélvame para donde estaba, que esto no es lo mío, yo esto no lo estoy disfrutando. Sí. Pero no la importancia de disfrutar, es que ahí está la base. Y me pudieron haber dicho, pues, lo siento, sígalo haciendo, o si no lo disfruto, pues vaya para la casa, afortunadamente. Y yo he tenido muy buenos jefes, eso pues lo agradezco también, porque han sido unos mentores extraordinarios. O sea, trabajar, como le mencioné, con Jorge Londoño, con Carlos Raúl Yepes, con Sergio Restrepo, con Carlos Piedrahíta. Carlos Piedrahíta era el jefe más exigente y era el presidente de la Corporación Financiera Nacional, del cual yo aprendí cantidad. Esos jefes son muy formadores, difíciles, muy duros, muy exigentes, pero formadores que lo preparan a uno para todas estas cosas. Qué bien. Muy chévere. Pues aquí nos dejaron un último mensaje en el chat que yo creo que es un extraordinario mensaje para cerrar esta sesión de hoy, Juan, porque nos dice, señor mejor amigo Juan Carlos Mora, qué grata impresión. Me voy y miraré a Bancolombia con otros ojos. Muchas gracias. Gracias Miguel y a quien escribió ese mensaje. Alejandro Espina. Alejandro, gracias. Gracias por ese mensaje porque me llega al corazón y es lo que estoy tratando de hacer en Bancolombia, tratando. Pero creo que eso demuestra que te has vuelto un extraordinario comunicador. Así es. Porque si logramos eso en este espaciecito, sí, total. Cumpliste el propósito. Mira, yo les confieso que mi mensaje era, miren, yo quiero mostrar un Juan Carlos Mora que es de carne y hueso y que muestra sus debilidades y cómo las ha tratado de manejar. Ese era mi propósito en esta comunicación.
No, y eso muestra que lo lograste, o sea, que excelente comunicador, o sea, puede que no sea innato, pero ha servido la técnica y el entrenamiento. Esta conversación tuvo preparación, o sea, esto no. Por supuesto. Bueno, Juan, yo creo que con esto, muchas gracias por estos 10 minuticos de más, de verdad que mil gracias, pues por tus palabras, por mostrarte como un humano vulnerable, que todos somos así y que independiente de donde estemos, pues siempre tendremos cosas en que trabajar y cosas en que mejorar. Entonces, de verdad que mil gracias por esta apertura y por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación, la disfruté mucho, esta conversación, y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por la paciencia. Estar uno todo este tiempo conectado no es fácil, entonces muchas gracias por la paciencia. No, señor, bueno, Miguel, ¿qué nos espera la semana entrante? Sí, dentro de 8 días vamos a tener la sesión más temprano, a las 2 de la tarde. Nos va a acompañar precisamente un comunicador que se llama Diego Briceño. Él actualmente trabaja en el canal Caracol en el área de contenidos y en las horas de la tarde, por eso vamos a tener la sesión más temprano. Trabaja en el programa Voz Populi de Blue Radio. Ahí tiene unos personajes donde hace de radioactor. Entonces vamos a tener una conversación, yo creo que va a ser muy interesante, que nos va a conectar precisamente con este tema de las comunicaciones desde una perspectiva distinta. Perfecto, entonces todos están invitados el próximo jueves, es a las 2 de la tarde, Miguel, ¿cierto? Así es, 2 de la tarde, también aquí por YouTube, y aquí los esperamos. Perfecto, gracias a todos, gracias de nuevo Juan, y Juan, nos vemos la otra semana. Gracias.